Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Hoy se cumplen 2 meses del levantamiento popular en contra de Daniel Ortega y su mujer. Esto en Nicaragua. 2 meses de una lucha permanente, cotidiana, de barricadas, de trancas que le llaman allá, nosotros diríamos de bloqueos, en todas las ciudades de Nicaragua, incluyendo la capital. Pero tal vez menos importante el levantamiento en Managua que en el resto de las ciudades de Nicaragua. Hay una ciudad en particular muy importante, Masaya, que fue la ciudad del sandinismo. Desde Masaya, en el norte de Nicaragua, las fuerzas sandinistas empezaron el avance hacia la capital para el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. La dictadura de Anastasio Somoza duró 3 generaciones. El último de los Somoza, el que cayó el 79, dio por finalizada una dictadura terrorífica en la que habían elecciones tan limpias y democráticas como las organizadas por Daniel Ortega. El sandinismo derrocó, fusil en mano, a la dictadura de Somoza con un saldo, se cree, de 50.000 muertos. Para un país pequeño de 6 millones de habitantes, para entonces menos, 50.000 muertos es una cantidad tremenda. Ni bien el sandinismo tomó el gobierno, se esperaba una reconstrucción democrática. Esa era la ilusión. Sin embargo, Daniel Ortega se encaramó en el poder, cambió la constitución, la adecuó a sus intereses y luego sometió a Nicaragua a una dictadura muy parecida a la de Anastasio Somoza. El control sobre el ejército a través de prebendas, el control de la policía, la organización de grupos civiles paramilitares armados, el sometimiento a la justicia, el sometimiento al parlamento, el sometimiento a los medios de comunicación, es un guión que nosotros lo conocemos bien. Y hoy se cumplen, reitero, 2 meses de levantamiento popular que estalló por un tema de alicuotas en el pago del seguro social, pero que fue la gota que rebalsó el agua en el momento en que una sociedad y esencialmente la cabeza de esa sociedad, que son los estudiantes, dijeron basta, queremos vivir en democracia. Nunca se pensó hace 2 meses que el régimen respondiera como respondió. Siempre somos ingenuos y creemos que al final de cuentas hay un resquicio de democracia. Pero no, uno tras otro los muertos a estas alturas llegan a 170 y la represión no va a parar. La masacre más cruenta ocurrió el mismo Día de las Madres, el 30 de mayo, cuando las madres de 60 chicos asesinados habían salido a las calles en grandes manifestaciones en todas las ciudades de Nicaragua. El saldo de esa movilización fueron otros 18 jóvenes muertos. Pero ya lo ocurrido el sábado pasado ya sobrepasa, ¿qué le voy a decir?, lo racional en un gobierno que a la mala y a través de la matanza intenta perpetuarse en el poder. Incendiaron una casa ubicada en la calle Carlos Marx, porque son muy revolucionarios en Nicaragua, le pusieron Carlos Marx debe estar revolcándose en su tumba. Le prendieron fuego a una casa que tenía 9 personas adentro, 3 lograron escapar y sobrevivir, y el testimonio de los sobrevivientes es claro, los quemaron vivos. 6 personas fueron quemadas vivas, de las 6, 2 son niños. Es tan cínico Daniel Ortega que dijo que era una familia sandinista, que todos eran gente que apoyaba al gobierno, pero resulta
que un vecino filmó con el celular maravilloso, grabó el operativo previo al incendio de la casa y lo único que se ve son camionetas de la policía, llegan inclusive con una ambulancia a la cabeza y luego 6 movilidades llenas de policías y algunos civiles y queman la casa y no dejan salir a la gente que está dentro. Los mataron vivos. Y este hecho de un crimen tan cruel, tan despiadado, bueno, por lo menos ha volcado la opinión de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, tan tolerante siempre con Daniel Ortega, que dijo que este era un crimen de lesa humanidad y que no quedará en la impunidad. Bueno, por lo menos hay un crimen de 186 que es un crimen de lesa humanidad. Todos son crímenes de lesa humanidad. Es una matanza que han hecho los chicos y pobladores de los pueblos. Masaya, por ejemplo, es un pueblo que le puso candado a la policía. Hay barricadas construidas con las losetas de las calles cada 100 metros, es decir, en cada esquina hay una barricada y un control de los chicos todos encapuchados para que no sean reconocidos y fichados por la policía y que ejercen un control de quién entra y de quién sale. ¿Para qué? Para que no entre la policía y produzca una de las matanzas, se teme, más grande de todas en este periodo. Masaya se ha levantado, aunque fue la capital del Frente Sandinista, hoy es la capital de la resistencia contra Daniel Ortega y su mujer. En cada esquina hay una barricada. Hace 2 meses que los comercios, los restaurantes, toda la actividad económica está absolutamente paralizada. ¿Qué se teme? Se teme que el ejército y los paramilitares entren provocando una matanza muy grande. Este es uno de los puntos que está en discusión en la mesa de diálogo. Se abrió una mesa de diálogo, segunda ronda, el viernes pasado. Los obispos están jugando un rol mediador importantísimo, histórico, porque están recogiendo el sentimiento de la población y lo están poniendo en la mesa frente a Daniel Ortega, su mujer, es la pareja real, y su séquito. ¿Y qué le están diciendo? Que renuncien. Los estudiantes son los más radicales. Lester Alemán, este chiquillo de lentes grandes, que ya fue protagonista en el primer día de un intento de diálogo, ayer le dijo otra vez a Daniel Ortega en su cara: los tranques no se destrancan hasta que veamos democracia en este país. ¿A raíz de qué dice el chico alemán esta frase tan fuerte? Porque lo único que quiere Daniel Ortega al sentarse en la mesa de negociación es desinflar, apagar el fuego social. Aunque él está prendiendo fuego a las casas y matando vivas a las gentes. ¿Qué es lo que pide en la mesa del diálogo el dictador Ortega? Que se levanten los bloqueos. Dice, levantan los bloqueos y armamos una comisión para poder fijar la ruta de la democratización del país. Cuento, el día que se levanten los bloqueos y que todo vuelva a la normalidad, Daniel Ortega, perdón, no negociará más con nadie, lo único que hará será detener y seguir matando. Esto lo entienden los chicos claramente. La Iglesia le ha pedido a Daniel Ortega un adelanto a las elecciones. Lo propio que la misma OEA y Luis Almagro, que dijo las elecciones son la única solución a esta crisis. ¿Qué responde Ortega? Nada, ¿no? De adelanto a las elecciones yo no hablo. Perdón, encontré otra versión de prensa que dice que Daniel Ortega aceptaría adelantar las elecciones para fines del próximo año, 2019. Claro, ahora levanten los bloqueos, ahora normalicen el país está completamente paralizado.
las pérdidas económicas son infinitas. El país está como después de la guerra de los sandinistas. Bueno, cuando Daniel Ortega consiga que todo el mundo vuelva a su casa y a sus puestos de trabajo y los chicos a la universidad, entonces minga que va a haber adelanto las elecciones. Está claro que lo único que quiere es perpetuarse en el poder. La Iglesia insiste en el adelanto a las elecciones, los estudiantes son más radicales y le dicen, vamos a adelantar a las elecciones, pero lo primero que queremos es la renuncia del asesino, la renuncia de Daniel Ortega. Está claro, es muy difícil hablar de un cronograma de democratización con el causante de semejante tragedia. En Venezuela, Maduro logró consolidar su gobierno después de 200 muertos. En Nicaragua hay 170, pero hay una gran diferencia. Venezuela es un país grande, enorme, de 31 millones de habitantes. Nicaragua es un país chico de 6 millones de habitantes. Entonces, los 200 de uno y los 200 de otro, pues representan en Nicaragua una matanza generalizada. En Managua, la capital, Daniel Ortega está usando la misma estrategia que Nicolás Maduro, es decir, ha concentrado la fuerza de seguridad en torno al Palacio de Gobierno y varios anillos de seguridad en torno, en el que no permite las movilizaciones. En Managua se han producido grandes, inmensas, multitudinarias manifestaciones que lograron tomar la avenida central, la avenida Simón Bolívar, que desemboca en el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Pero últimamente, la avenida Simón Bolívar es solo para los oficialistas. Igual, en toda la periferia de Managua hay bloqueos y hay matanza. La cronología de las muertes es impresionante. En Masaya, por ejemplo, el 31 de mayo un muerto, el 4 de junio 5 muertos, el 6 de junio 6 muertos, entre ellos un menor, el 17 de junio hace poquito otro muerto, y así se va juntando. Todos los barrios van aumentando el número de sus muertos, de sus entierros, del llanto, del sufrimiento. Bueno, Nicaragua nos muestra, más que mostrarnos, nos confirma un modus operandi que lo vimos ya en Venezuela. Es evidente que es una represión y una estrategia para mantener a los dictadores en el poder. Es una estrategia en la que se utiliza la policía, dentro de la policía un sector especializado, francotiradores. Esa policía está, es un grupo para reforzar algún sector social, juventudes sandinistas, cualquier grupo social que movilice el dictador. Dentro de esos grupos sociales están los especializados en terrorismo, y luego el matar de manera profesional. Son disparos a la cabeza, al cuello, al tórax. No son balas perdidas que de pronto mataron a alguien, un resultado desafortunado de un enfrentamiento entre estudiantes y policías que se producen en cualquier parte del mundo. No, acá no hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la policía. La policía viene, actúa y se va. Es un estilo guerra de guerrillas utilizado por la policía. Llega, arremete, mata y desaparece. Y luego, lo más interesante, le echan la culpa a la víctima. Por ejemplo, en este último incendio de esta casa con 6 miembros de una misma familia, y reitero, 2 bebitos, víctimas de la dictadura de Daniel Ortega, le echan la culpa a encapuchados y por lo tanto a los jóvenes estudiantes. Por suerte,
hay una filmación de la llegada del operativo policial, cómo llegan los policías y cómo incendian la casa. Por suerte hay celulares que desmienten la versión de Ortega. Pero es el mismo modus operandi que al parecer ha sido discutido en el ALBA, en esta organización que aglutina a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, antes a otros países más, pero esos son los que quedan, y que han discutido el entrenamiento de hombres, el entrenamiento de los matadores, de los francotiradores, en fin. Eso es lo que está aconteciendo en Nicaragua. No hay muchas expectativas en el diálogo. Ortega no quiere moverse, no muestra ningún signo de querer aflojar. Como le digo, ha aceptado, eso es lo máximo, ha aceptado que entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas y la propia OEA para hacer una investigación sobre la muerte de tantas personas. Como dijo un obispo, tenemos una montaña de muertos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde más? ¿Sabe cuál es la diferencia con Venezuela? En Venezuela, aunque hubo movilizaciones en varios puntos del país, no es la intensidad y la decisión que se muestra en Nicaragua. En Nicaragua no hay pueblo, no hay barrio donde no haya un bloqueo decidido, y no es un bloqueo pues como los que hicimos nosotros el 21F, ¿verdad? ¿No? Con las sillitas en la calle, comiendo salteñas. No, no, no. Acá es levantando una barricada de adoquines, una barricada de 1 metro de alto, además con talegos, con arena, es decir, son trincheras de lucha armada, y no es raro. El pueblo nicaragüense derrotó de este mismo modo a la dictadura de Somoza, y su tragedia, su ironía, haber dado 50.000 vidas para que un señor y su distinguida dama se entronen y vuelvan a repetir la misma dictadura que costó tanto derrocar. Ahora, este recuento que yo le hago de Nicaragua tiene un objetivo: alertar a todos porque este modus operandi viene ocurriendo también en nuestro país. También tenemos ejemplo de que en nuestro país existen los francotiradores, existen los provocadores que actúan de civiles, que no sabemos si son masistas incrustados en la policía o policía activistas del MAS. Este último suboficial que entregó el ministro de Gobierno como responsable del asesinato de Jonathan Quispe, es un suboficial que está en las marchas del MAS. Entonces no sabemos si es un activista del MAS, un entrenado, un matador entrenado por el ALBA. Entrenado quiere decir que toma cursos, que hace un entrenamiento para matar, en fin. No sabemos si el curso es en Cuba, es en Venezuela o aquí mismo, pero de que están entrenados y luego los incorporan a la policía, o son policías que son cooptados a la célula del MAS y que reciben este entrenamiento. Sabemos que hay un grupo de policías especializados que están encargados de matar gente, y que los hemos visto actuar. La diferencia con Nicaragua es que en Nicaragua se producen todos los hechos en 2 meses consecutivos, formando esa montaña de muertos lamentable. En nuestro país también hay una montaña de muertos, por suerte todavía no tan numerosa, pero hay una montaña de muertos, solo que los hechos se han producido a gotas, no de manera concentrada en el tiempo, sino dispersas. Son hechos dispersos, pero que nos muestran que hay grupos paramilitares, que hay un modus operandi y que la cabeza de este modus operandi está en la vicepresidencia
y en el Ministerio de Gobierno. En algunos casos toma el liderazgo un brazo clandestino de la vicepresidencia y en otros casos el propio Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Gobierno. ¿Qué tiene que ver la vicepresidencia en esto? Bueno, tiene que ver don Raúl García Linera, que oficialmente es un desempleado, no tiene trabajo alguno, pero que se lo ve entrar y salir de la vicepresidencia, y que él dijo que era un hombre muy pobre, muy humilde, que nunca había subido a un avión, que nunca había ido a Cuba, que nunca había ido a ninguna parte, y que era un hombre que vivía muy humildemente. Bueno, pero ¿cuál es el rol de Raúl García Linera? Lo que puedo asegurar es que Raúl García Linera tiene un grupo no declarado, un grupo organizado de los ex EGTKs, muchos líderes campesinos o aymaras, en una organización paralela dependiente del Ministerio de Gobierno, cuya oficina funciona en la calle Sucre de la ciudad de La Paz. Alquilaron un departamento, el Ministerio de Gobierno les da las camionetas, el jefe de esta oficina es un ex miembro del EGTK, y estas cosas me entero porque el jefe de esta oficina clandestina, este brazo armado de la vicepresidencia, pues el jefe agarró una de las camionetas y la estrelló en la fiesta de su pueblo. Todos estos hechos están registrados. García Linera va muy temprano, da órdenes allá, en fin. Pero es una organización irregular, porque la vicepresidencia no puede tener una organización paralela que funcione en la avenida Sucre. ¿Está armada o desarmada esta organización? Bueno, parecería que es el brazo armado de la vicepresidencia, pero claro, no hay prueba alguna de que así sea. Pero hay sospechas. ¿Sospechas como cuáles? Los aviones que llegaban de Venezuela, uno de estos aviones fue detenido en Riberalta por la propia población, esto en 2009, se decía que este avión era uno de muchos vuelos que traía armas al país. No eran armas que entraban ni a la policía oficialmente y menos a las Fuerzas Armadas. Queda el misterio de a quién estaba armando Venezuela. Bueno, esta versión, esta sospecha por la presencia de ese avión, también se vio reforzada por la declaración de Marco Antonio Rocha, que es un oficial de la Fuerza Aérea, que aparece como dueño de esta empresa Lamia, que se accidentó en noviembre del 2016, con el saldo de 71 personas muertas. A raíz de eso, Marco Antonio Rocha Venegas terminó en Estados Unidos y terminó preso en Estados Unidos. Y allá hizo declaraciones, ¿no?, sobre los vuelos del narcotráfico, en fin. Pero entre otras cosas, dice que en el aeropuerto militar del Alto, los aviones de la Fuerza Aérea traían de Venezuela armas y también material para la policía, gases lacrimógenos, pues seguramente estas armas que disparan canicas, en fin. No especifica, dice que los aviones traían armamento y equipo disuasivo de la policía, de tal modo que hay un segundo testimonio. Luego, a raíz del caso terrorismo que se desata el 2009, hay dos testimonios, uno de Felipe Moza, que es del Comité Cívico de Villamontes, que estuvo preso a propósito de la voladura de un ducto de Transierra.
Pero lo interesante del testimonio de Moza es que dice que a él lo detuvo Raúl García Linera. A él lo detuvo mucha gente muy conocida, miembro del Ministerio de Gobierno. Es decir, no era la fiscalía, no era la fiscalía y la policía, sino agentes del Ministerio de Gobierno, los abogados, los extorsionadores del Ministerio de Gobierno, Denis Roda, Boris Villegas, Clavijo, que después mató a su mujer y después desapareció, en fin. Y entre ellos, Raúl García Linera. Esta declaración, que puede ser aislada, es ratificada por otros detenidos en el caso terrorismo, pero por el propio Marcelo Sosa, que fue el fiscal de ese caso. Asilado en el Brasil, dice que Raúl García Linera coordinaba desde la vicepresidencia todo el caso terrorismo. Es decir, quién ponía la bomba en la casa, en la puerta de la casa del cardenal, quiénes infiltraban, cómo se desarrollaba, la planificación de la matanza, en fin. Y que a la cabeza de ese operativo estuvo Raúl García Linera. Raúl García Linera fue a declarar en el caso terrorismo y dijo, yo no los conozco, no los he visto nunca. Y bueno, todo el resto dice, pero me detuviste a mí, ¿ah? Pero él se niega. Él se niega. Obviamente estamos en un país en el que la justicia, la actual justicia, no va a investigar estos hechos, estos indicios de la existencia de un grupo que no es del Ministerio de Gobierno, que no se sabe de dónde es, pero que maneja la represión, Y bueno, hechos parecidos a los de Nicaragua. Yo quiero recordarle algunos hechos muy parecidos a los de Nicaragua. ¿Será que han aprendido en una lección, en una reunión de militantes y agentes represivos del ALBA, quemar y matar gente ahí adentro? Bueno, el 17 de febrero, aunque hay otros hechos anteriores, pero el 17 de febrero del 16, antes del referéndum del 21, quemaron la alcaldía del Alto, y en un hecho muy parecido a lo ocurrido el sábado pasado en Managua, cerraron la puerta para que mueran quemados, ¿no? El saldo pudo ser una matanza de unas 100, 200 personas, que por suerte lograron abrir una ventana del tercer piso y soltar a las guaguas desde el tercer piso, y abajo la gente tratando de salvar a las guaguas y a la gente que salió, y bueno, salvaron 6 personas murieron asfixiadas, no quemadas, pero asfixiadas, con testimonios que dicen que el propio viceministro Elío dirigió el operativo, y el modus operandi exactamente igual que lo que vimos en Venezuela, igualito que lo que vimos ahora en Nicaragua. Un grupo social, ¿verdad?, que lo empujan contra el blanco, que en ese caso era la alcaldía. El grupo social era padres de familia, que ya en la puerta de la alcaldía se convierte en un grupo ya que se radicaliza. Dentro de ellos hay agentes que cumplen el objetivo terrorista: entrar a la alcaldía, prenderle fuego, quemar la documentación, buscar a la alcaldesa, etcétera. Todo en coordinación con la policía, porque el viceministro Elío estaba con el comandante de la policía viendo cómo se desarrollaba el operativo. La policía no actúa en este caso, y cuando actúa ya están los 6 muertos. Actúa para levantar los muertos. Y luego, ¿a quién le echan la culpa? Pues a la víctima, en ese caso a la propia alcaldesa víctima del incendio. Exactamente igual a lo ocurrido el sábado pasado, con la muerte de 6 personas en un domicilio al que le prenden fuego y no los dejan salir para que se quemen vivos. Muertos por canicas igual en Venezuela como en Bolivia. En Nicaragua no hay muertos por canica, lo que hay es muertos por bala
lo propio que en Achacachi, perdón, lo propio que lo ocurrido en la represión a los cooperativistas, esto es agosto del 2016, sacrificaron a su viceministro Rodolfo Llanes, que fue allá para comandar lo que iba a ocurrir, no sé si un diálogo o comandar la represión. Lo tomaron preso los cooperativistas y el saldo son 6 muertos. Rodolfo Llanes en manos de los cooperativistas, pero podían haberlo salvado. Lo matan a Rodolfo Llanes cuando la policía arremete otra vez contra los cooperativistas, sabiendo que había un rehén de por medio y nada menos que un viceministro, y 5 mineros muertos a bala. Es decir, esos policías que fueron a reprimir, dentro de esos policías están los matadores. Se investigó, se averiguó quiénes fueron los policías que asistieron, que estuvieron en esta escena del crimen. No hay ninguna investigación, ningún policía detenido, nada. Luego se acusa al comandante de la policía, eso para satisfacer la sed de justicia del pueblo, pero nada más. Y bueno, como ustedes pueden ver, lo de Achacachi es muy interesante porque encabeza la arremetida contra el pueblo, el defensor del pueblo, apoyado en un sector social, los ponchos rojos. La policía se hace a un lado para dejar correr la acción violenta, el robo, el allanamiento, las golpizas. Por suerte no murió nadie. Y dejar el pueblo desolado y luego desaparecer y luego echarle la culpa a los dirigentes a quienes se va a apresar. El último acto, y podría seguir mencionando muchos otros, no me saltaré de lo ocurrido en junio del 17, porque ahí vimos actuar a los francotiradores. Era un asalto común y corriente, no era una protesta social, sino un asalto, unos maleantes que estaban asaltando una joyería. Bueno, vino la policía. Está muy bien que hubiera aparecido la policía, pero luego aparecen los francotiradores y disparan como están disparando en Nicaragua o en Venezuela, y como dispararon a los cooperativistas. En fin, hay un grupo de matadores dentro de la policía, y matan a Lorena Torres, a una de las gerentes. En vez de dispararle al maleante, disparan a la gerente que está de rehén, y luego a otro de los gerentes. Aparece un policía con la pistola en la mano y pam, 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 va matando a todos los heridos. Es terrible esa imagen porque refleja que hay matadores en la policía protegidos por el gobierno, porque hasta ahora la madre de Lorena no solo pide que le devuelvan por favor el relojito que los policías le robaron, pero que entreguen al matador. Y bueno, hace poquito, en la movilización de la UPEA, los chicos entraron a una huelga de hambre en el local de la Central Obrera Regional. Son estudiantes del Alto, son hijos del pueblo alteño. ¿Qué hizo el gobierno? No mandó a la policía, mandó a los gremialistas del Alto a sacarlos a empujones. Son todos los elementos que se han producido en Venezuela y en Nicaragua. Civiles, es la aparición de civiles en el rol de matadores, de francotiradores, de civiles que se van a enfrentar al pueblo que se levanta contra la dictadura. Detrás de los civiles, los francotiradores, la policía, que a veces actúa y a veces no actúa, ¿no? Deja que las hordas paramilitares se encarguen de la matanza, que tienen además una sed de sangre extraordinaria y que luego desaparecen, y que Daniel Ortega sabe que es gente que está bajo su mando, que Nicolás Maduro sabe que los que mataron a los estudiantes y a los manifestantes, esos civiles
que aparecían en moto y que mataban a la gente, son gente que está bajo su mando. No sabemos si son policías de civiles o son civiles entrenados de grupos reclutados de las organizaciones sociales, entrenados a matar, ¿no? Hay que defender el proceso de cambio a como dé lugar, es decir, hay que defender la dictadura. ¿Cuál proceso de cambio? Ni cuál revolución. Acá lo que hay que defender es a esta banda de asaltantes del poder que quieren entronizarse y que quieren manejar como reyes chiquitos nuestros países. En nuestro país ya está ocurriendo, eso es lo que quiero decirle, de a gotas ya está ocurriendo, y seguramente el gobierno tiene todo listo para enfrentarse al pueblo en momentos en los que el pueblo diga vamos a defender el resultado del 21F y el señor Evo Morales no tiene posibilidades de candidatear nuevamente porque la Constitución se lo prohíbe y se lo prohíbe nuestro voto porque Bolivia dijo no. Ya sabemos que a don Álvaro García Linera le molesta, está rabioso, rápido y rabioso cada vez que el pueblo le dice Bolivia dijo no, y seguiremos diciendo Bolivia no, y dijo no. Lo único que quisiéramos es alertar, quisiéramos que no se produzca este baño de sangre que está soportando Nicaragua y que quisiéramos que los chicos de la UPEA se solidaricen con sus compañeros en Nicaragua y que también al mismo tiempo que salen a la calle a pelear por su reivindicación y a pedir justicia por Jonathan, no se olviden de Jonathan, por favor, no se olviden de los 170 chicos que han sido asesinados por Daniel Ortega. Bueno, por hoy es todo. Me alcanzó la voz hasta aquí. Un abrazo para todos y con otro reporte estaré mañana a las 10 hora de Bolivia. Usted está escuchando Cabildeo.